Muy buenas, bienvenidos a nuestro podcast Proclamando el Evangelio de la Primera Iglesia Bautista Betel en Alajuela. Muy contentos de tenerles por acá acompañándonos en este espacio que hemos iniciado en Ministerio de Proclamación con el objetivo de hablar sobre el compartir el Evangelio. De qué maneras, de qué formas y cuáles son los retos que tenemos hoy al compartir el Evangelio a las personas que no le conocen, que no le han aceptado. Y hemos estado haciendo una lista de invitados. Hoy tenemos nuestro segundo invitado, el cual es nuestro hermano Tommy. Qué pena, Tommy, yo no me sé su apellido todavía, pero ahora que lo conocemos un poquito más, ahí tendremos detalle. Pero nuestro hermano Tommy lleva un poco más de un año en nuestra iglesia y ha sido un tiempo especial que hemos podido conocerle, compartir diferentes criterios, diferentes perspectivas sobre la vida cristiana y sobre esta tarea de compartir la palabra del Señor. Entonces, mi hermano William, que es el líder de proclamación, propuso a invitar a Tommy, lo embarcó, como decimos, para que nos compartiera un poquito sobre esto, poder platicar. Así que, William, si gusta, nos saluda y nos introduce un poquito más hoy. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que se nos da de trabajar para su reino. Estamos sumamente gozosos, agradecidos, porque Dios nos ha tomado en cuenta en lo que es proclamar el Evangelio. Le damos la bienvenida a Tommy. A Tommy lo conozco yo hace como un año, pero pasó un tiempo y no nos hablábamos. Tony pasaba para arriba, yo en la puerta y no sé cómo nos hablamos. Y cuando hablamos, digo, hay mucho que sacarle a Tommy, que nos dé para lo que es proclamación, para lo que es evangelismo. Así que Tommy, un placer tenerlo a usted. Tommy Barquero es, yo sí me sé el apellido de Tommy Barquero. Hizo la tarea, muy bien, muy bien. Bueno, Tommy, un gusto, si gustas puedes platicarnos un poco sobre usted y quién es Tommy, ¿verdad? Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación primeramente y espero que este sea un tiempo de bendición y enriquecimiento para el proyecto que tienen y que ustedes están llevando a cabo. Como Eduardo lo mencionó y William también, yo empecé a asistir a PIBA después de lo que fue la pandemia, cuando empezaron a levantar las restricciones, y de ahí pues empecé a tener la oportunidad, el privilegio de conocer a los integrantes, ¿verdad? Y a unirme a lo que es la comunidad de fe en PIBA. Yo soy administrador de empresas, ese es mi oficio. De vocación yo he sentido el llamado de lo que es prepararme en lo que es el área teológica y actualmente ya llevo más de 3 años en lo que es un doctorado en teología en la Universidad Evangélica de las Américas. Y yo creo que ahí parte también, ¿verdad?, lo que William comentó, o sea, hay una responsabilidad de compartir y de proclamar, ¿verdad?, las buenas nuevas y trabajar para el reino de Dios. Entonces, pues muy encantado de estar por acá. Creo que el tema que queremos, ¿verdad?, un poco expandir y en conversar el día de hoy, ¿verdad?, es cómo podemos alcanzar un poco a lo que es el público joven. Parte también muy importante ahí es el hecho de que yo soy padre y tengo un hijo de 21 años y ha sido una experiencia transformadora, muchas veces desafiante, lo es para los que somos. Yo sé que mis hermanos también son padres y ver a lo que es un hijo caminar y muchas veces tener dudas, o sea, porque nosotros las tuvimos también como creyentes y atravesar todas esas adversidades. ¿Cómo se sostiene un joven, verdad? ¿Cómo preserva esos valores que uno le inculca y le enseña? Creo que es un desafío muy grande. Gracias, Tommy. En verdad, pues interesante solo en sí el tema y qué bueno y qué provechoso que sabemos que estás haciendo un trabajo de tesis sobre un poco relacionado al tema de la juventud, ¿verdad? Y cómo acercarnos, cómo compartir el Evangelio, ¿verdad?, a estas nuevas generaciones. Entonces, qué importante es hablar y ahora que introducías un poco, pensaba en eso,
desde la parte de padres, desde la parte de hermanos también, ¿verdad? Hoy tenemos una generación que implica todo un reto, ¿verdad? Y ahorita los que ya están grandes, ¿verdad? Pero vienen niños, adolescentes, que todavía el escenario va a ser más complejo, más retador, ¿verdad? Y qué bueno es poder hablar un poco sobre eso. Pero antes de, tal vez si nos comentas un poquito sobre la tesis, en qué te estás basando y qué es lo que estás investigando propiamente. Claro. El tema de tesis doctoral ha sido un desafío y una experiencia muy agradable porque inicialmente cuando yo empecé el doctorado, mi propuesta era otra. O sea, era una propuesta con otro tema diferente. Pero en el transcurso del plan de estudios yo empecé a sentir esa carga, ¿verdad?, en mi corazón de que ese era el tema de que yo tenía que llevar. También está lo que es la experiencia y lo que es la preparación en las diferentes materias, que empezó a despertar ese interés, ¿verdad? Y ver la necesidad, porque hay también una responsabilidad muy grande por parte de las personas, ¿verdad?, que lo preparan a uno, los profesores y el equipo universitario, para precisamente lograr esto, de que nosotros nos preguntemos como teólogos, ¿cuáles son los temas relevantes? O sea, ¿cuáles son las áreas donde la iglesia debe enfocarse en ese momento? Entonces yo decidí que basado en eso, en lo que Dios estaba poniendo en mi corazón, yo quería dedicarme a investigar, ¿cómo puede la iglesia de una manera más efectiva alcanzar específicamente a la generación Z, que es la generación demográficamente hablando, ¿verdad?, que nació a finales de los 90 y alrededor, ¿verdad?, hasta alrededor de los años 2012. Como les comenté, mi hijo es parte de esa generación y una de las experiencias hermosas que nosotros tenemos es el hecho de que prácticamente nosotros que somos generaciones seguidas, ¿verdad? No hay una brecha generacional. O sea, entonces no existe mucho desconocimiento de lo que es las particularidades contextuales en las cuales vivimos. Entonces, tanto yo como mi hijo pertenecemos al bloque. O sea, somos los más viejos de las generaciones respectivas. En el caso mío de los millennials y en el caso de él de la generación Z. Tommy, yo recuerdo una vez que fuimos a almorzar a un X lugar, ¿verdad? Y le comenté el proyecto a Tommy. Tommy muy accesible. Conversamos ahí. Y yo le llevaba una propuesta de cómo proclamar. Pero me dice, ¿pero a quién? Le digo, la idea es que todos escuchen el evangelio, que todos sean alcanzados. Y me habló de esta generación Z que dice Tommy, que es una generación que ve diferente la vida, podemos decir, de lo que nosotros la hemos vivido. Yo soy del 88, casi entraba en esa generación, pero yo tengo otra perspectiva del evangelio. Entonces, no hay que descuidar a esta gente, me dice Tommy. Tenemos que trabajar como iglesia. Es un reto que tenemos para que el evangelio también llegue. Nosotros somos de los que escuchó el evangelio desde un púlpito, desde una cruzada evangelística, desde un estadio, desde un folleto. Y en estos tiempos que vivimos, ¿no? Que estamos viviendo, vamos por las calles o vamos a la casa un lunes a las 10 de la mañana, no vamos a ser recibidos. Primero que estamos trabajando, la gente está ocupada. Y esta generación ha migrado, o todo, me decía Tommy, la pandemia nos hizo ver que lo digital vino para quedarse, lo virtual vino para quedarse. Y allí están las masas, allí están los zetas, ahí están nuestros hijos, ahí tenemos que llegar. Sí, y tal vez, Tommy, que aprovechando que has hecho todo este estudio, investigación y la experiencia con tu hijo, sobre todo, que creo que es lo más valioso, ¿verdad? ¿Cómo podrías decirnos tal vez 2, 3 puntos que nos difieren o que difieren o destacan a la generación Z? Porque hablamos mucho de generaciones, ¿verdad? Pero en lo que has podido experimentar como padre y también en esa investigación, ¿cómo podemos decir la generación Z tiene estas particularidades que las otras no? ¿Verdad? Yo creo que por ahí es importante iniciar, ¿verdad? Conociendo a la generación. Saberla de detectar, diría el pastor John. Exactamente.
Sí, totalmente de acuerdo. Tal vez tal vez la pregunta es solo 2 o 3. Sí, o hay más. Hay muchas más. Sí, muchas más. Pero tal vez empecemos, ¿verdad? Sí. Un poco a enumerarlas, ¿verdad? Yo creo que cuando uno habla de sociología y los demógrafos siempre definen, ¿verdad?, que hay eventos importantes que marcan a las generaciones. Cuando nosotros pensamos como en los millennials, un evento que fue definitorio fue lo que fue el ataque a las Torres Gemelas en el 2001, ¿verdad? Eso es un evento que yo podría decirle a usted, recuerdo el día y dónde estaba yo cuando eso ocurrió. Eso marcó a una generación. William mencionaba lo que el evento que ha marcado, ¿verdad?, pues a la generación Z, lo que fue la pandemia. Ellos crecen, ¿verdad?, y tienen que experimentar entrando, ¿verdad?, a una adolescencia, en algunos casos y en algunos casos la pubertad, lo que es, ¿verdad?, vivir y reinventar una vida a través de la pandemia. Una de las primeras características que es muy importante sobre la generación Z es que son nativos digitales. Y ese término es muy importante porque a pesar de que nosotros los millennials tenemos bastante habilidad con lo que es la parte tecnológica, la generación Z nació y siempre ha estado envuelta alrededor con la tecnología. Por eso es que ellos son nativos. De hecho, puede sonar hasta un poco cómico el hecho de que desde su perspectiva ellos son nativos y nosotros somos inmigrantes. O sea, nosotros recibimos la tecnología ya cuando nosotros habíamos nacido, nos adaptamos a ella, pero ellos no, ellos nacen, ¿verdad? Y reciben la tecnología, reciben los dispositivos y está todo el tema de la ubicuidad, ¿verdad?, de los dispositivos móviles. Entonces yo creo que la primera característica que marca a esa generación es que es la digitalización, que para ellos es algo completamente natural y eso cambia totalmente la realidad y el mundo en que ellos viven, cómo ellos perciben, cómo ellos se comunican. Eso es muy, pero muy importante tenerlo presente. Hay, creo que un líder que se llama Tim Elmore, que él hace un comentario bastante interesante. Él se dedica mucho a lo que es asesorar sobre cómo, ¿verdad?, llegar a la generación Z. Y recordemos, ¿verdad?, que en el caso nuestro nosotros estamos pensando en una perspectiva eclesiológica, cómo, ¿verdad?, es más efectivo alcanzar a estas personas, pero hay muchos intereses, qué sé yo, como mercado, de mercadeo, ¿verdad?, cómo podemos, ¿verdad?, venderle mejor a esa generación, etcétera. Hay una frase que él dice y algo que él resume, que él dice que para la tecnología, para ellos, refiriéndose a la generación Z, es como el aire y como el agua, es algo necesario. O sea, ellos necesitan y no es difícil para ellos imaginar una vida sin tener acceso a esa tecnología. Entonces, yo creo de que como primera característica es que ellos son nativos digitales. Y ahorita se me viene a la mente esa lucha porque yo me acuerdo en mi adolescencia y juventud que apenas estaban comenzando a salir los celulares, ¿verdad?, y que eran vistos muy mal en la iglesia, y una falta de respeto, y algunos hasta decían que era como el tele en su momento, ¿verdad?, que era el diablo, ¿verdad? Y entonces había esa prohibición, pero ahorita que mencionas que para ellos es natural, que es normal, no es que están desinteresados, sino más bien que ellos están interesados y el medio que ellos usan es la tecnología, la parte digital, ¿verdad? Entonces, yo digo que para nosotros las generaciones adelante es una lucha también entender eso. Creo que es también quitarse ciertos prejuicios hacia el tema tecnología, hacia el tema digitalización, para poder realmente decir, estoy pensando en ellos, pensando en la generación que tengo por delante, ¿verdad? Entonces creo que sería también como, tomando en cuenta esta característica, es un reto para nosotros, ¿verdad? Porque yo me acuerdo cuando se ponían rótulos en la iglesia, prohibido el celular, o apague el celular, o mensajes. Hace poco vi uno yo ahí. Sí, hace poco vimos uno, sí. Entonces, pero cuando para ellos es normal buscar todo en el celular, es normal tener la Biblia en el celular, ¿verdad? Entonces me dice que el reto es nuestro,
Ellos no tienen la culpa, ellos nacieron con la tecnología. Pastor, nos decía un día Tommy, que lo invitamos a una reunión de ministerio de proclamación, nos hablaba de paradigmas. Y nosotros hemos hecho sacro algo que no es sacro. Y creemos que desde ahí la forma correcta de predicar. Y Tommy nos hablaba de esto. Esto no es bíblico. Esto fue un método que se implementó en su tiempo y dio resultados. Pero hay que ser conscientes de la era digital donde están estas generaciones, donde a ellos también se tienen que ser alcanzados por el Evangelio. Nosotros tenemos ese reto de quitar esos paradigmas para que el Evangelio se expanda más. Quitarnos esos paradigmas. Quitarnos. Ese es el reto, porque ellos no tienen la culpa, ¿verdad? Ellos tienen su digitalización y más bien creo yo que cuando se le da la oportunidad de desarrollar esas habilidades, la iglesia tiene un alcance importante en un mundo de redes sociales, ¿verdad? Y se nota, hay iglesias que van súper avanzados en la parte de redes sociales, de comunicación, de transmitir el mensaje, y hay otras que estamos rezagadas, ¿verdad? Y que nos cuesta todavía eso porque queremos mantenerlo sacro, ¿verdad? Como dice William. Y Tommy, ¿crees que, por ejemplo, ahora William lo comentaba un poco sobre ir de puerta en puerta, esa parte personal, ¿crees que es efectivo ahorita hacia esta generación? ¿O cómo lo asimilan ellos? Estamos cerrando completamente. El reto para nosotros, para ese acercamiento. Yo creo que es un poco más complejo también porque ahí no solamente, ¿verdad? Tenemos que incluir cuál es la perspectiva que ellos tienen acerca de lo que es el cristianismo, o sea, como religión. Pero si hay algo que William mencionó es que hay que entender, ¿verdad? Cuando Jesús nos da, ¿verdad?, la misión de que nosotros debemos ser sal y luz, eso le habla a la iglesia a todos los tiempos. Y le habla, ¿verdad?, de que la iglesia, su lugar es en el mundo. O sea, no es verdad estar solamente reunidos en un lugar, sino que precisamente, ¿verdad?, esa misión tiene que empujar a la iglesia a salir de su zona de confort y ir donde están esas personas para poder alcanzarlas. La pregunta, ¿verdad?, es, bueno, ¿dónde están estas personas? O sea, la cantidad de tiempo que ellos invierten en línea. O sea, entonces yo creo que no es que no sea mi punto personal, no es que no sea efectivo, sino que yo creo que tiene que haber más que todo como un modelo híbrido de entender, ¿verdad?, de que siempre hay un contacto personal con ellos, va a haber, pero a la vez también la iglesia tiene que adoptar e incorporar lo que son las oportunidades que tiene, porque eso es lo que son oportunidades, ¿verdad?, para poder explorarlas y llevar el evangelio a través de sus medios. Sí, esas oportunidades es que tenemos que saberlas usar, tenemos que saberlas canalizar, porque el fin de nosotros es presentar a Cristo. Ese es el objetivo de la iglesia, esa es la misión de la iglesia y la visión. El ministerio de nosotros es proclamar el evangelio. Y en ese almuerzo que tuvimos con Tommy, yo le pregunté, Tommy, aconséjeme, ¿dónde está la gente? Me dice, está en lo digital, está en lo virtual, ahí está. ¿Cuánto invierte usted en su teléfono? Pastor, Tommy, ¿cuánto tiempo invertimos por cuestión de trabajo, por cuestión de diversión o por cuestión de investigación? Pero estamos ahí. Hay un grupo, que no voy a decir el nombre, que a mí me impacta. Yo abro YouTube, ahí están ellos. Abro Facebook, ahí están ellos. Proclamando su doctrina. Entonces nosotros como iglesia, que somos portadores de la verdad, que Cristo es nuestro Señor, Salvador, ¿qué estamos haciendo con las herramientas? ¿O nos están ganando los paradigmas? Tommy. Yo creo que también, digamos, lo que vos mencionaste anteriormente de que la iglesia en la pandemia ve la necesidad, y aquí es algo muy importante, ¿verdad? Y hay que ser honestos. Vio la necesidad, o sea, se vio forzada, obligado, a tener que
explorar terrenos que eran desconocidos tradicionalmente y que en muchos casos, ¿verdad?, se oponía o se resistía a incursionar en ellos. Eso es algo de que nosotros tenemos que tomar nota de eso, porque zambullirse de pleno en el mundo digital y en algunos casos, ¿verdad?, eso apenas, yo le diría que son como patadas, ¿verdad?, para uno aprender a nadar. O sea, todavía hay un camino muy largo para que la iglesia recorra, para que pueda entender cuáles son los desafíos y las oportunidades, la potencialidad que tienen esas oportunidades, ¿verdad?, para que la iglesia realmente pueda sacar el mayor provecho de ellas. O sea, cuando nosotros pensamos en que un joven aprende más en YouTube que en una clase, eso nos dice mucho de lo que realmente el potencial que hay en estas plataformas. O sea, si un joven está en YouTube y si ellos están allí o si están en las redes sociales, ahí entonces es donde nosotros también tenemos que tener, ¿verdad?, presencia al respecto. Una de las, yo creo que los desafíos más grandes que yo suelo mencionar siempre y traerlo con la conversación es que a mí me preocupa mucho el hecho de que estos jóvenes son bombardeados con muchas voces, más que ninguna otra generación. Ellos tienen demasiada información al alcance y no tienen filtros. Entonces lo que pasa es que ellos escuchan demasiadas voces que le quieren, ¿verdad?, inculcar diferentes pensamientos y valores. Y a mí lo que realmente me preocupa es el hecho, bueno, ¿qué está haciendo la iglesia? Por ejemplo, hay un tema, ahorita yo estoy estudiando y adentrándome ya en lo que es un estudio ya detallado y de manera histórica sobre lo que es el libro de Cantar de los Cantares. ¿Cuántas veces la iglesia habla sobre el sexo? ¿Cuántas veces hay un sermón sobre el Cantar de los Cantares? No lo hay. O sea, la iglesia no habla sobre temas relevantes y tenemos toda una ola de lo que es la ideología de género que bombardea a estos jóvenes y que les enseñan a través de todas esas herramientas esos conceptos, porque uno debe preguntarse, si yo no hablo con un hijo, si la iglesia no habla, ¿verdad?, con esas generaciones jóvenes sobre esos temas que son importantes y que son relevantes, entonces ¿dónde ellos van a ir a evacuar sus preguntas? Lo van a hacer con otros jóvenes, con otras personas que no son capacitadas o peor que eso, con otras personas, ¿verdad?, que tienen propósitos más, toda la intención, ¿verdad?, agenda negra ahí. Exacto, ¿verdad?, para corromper a esas personas e inducirlos ya y lograr lo que ellos quieren lograr. Entonces, o sea, a mí a nivel personal sí me causa preocupación, porque yo digo, bueno, ¿cómo estamos nosotros atendiendo y vocalizando esas inquietudes? Si no lo hacemos, alguien más lo va a hacer. Creo que es un poco el reto que tuvimos, por lo menos en nuestro país, hace unos años, antes de la pandemia, con la frase a mis hijos los educo yo, ¿verdad? Y fue eso de, teníamos todo la agenda y de ideología de género sobre enseñar a nuestros hijos en las escuelas y colegios públicos, ¿verdad? Pero hubo una ola de padres que defendieron, dijeron no, pero la pregunta es, ¿estaban educando en la casa? ¿Estaban realmente dándoles esa formación o nada más estaban prohibiendo, restringiendo que sus hijos no recibieran? Que está bien, de acuerdo, pero ¿quién los estaba educando? ¿Verdad? Y eso era también uno de los cuestionamientos que se hacían en ese momento. Tenemos todo, nos desgarramos las vestiduras pero estamos hablando de sexo, estamos hablando de drogas, estamos hablando sobre homosexualidad, todo esto en nuestra casa. Ideologías que están ahí. Yo creo que tal vez, no sé si se puede incluir como otra característica, es que tenemos una generación que quiere información. Yo me acuerdo que a mí mis padres me decían esto no, y no había mucho cuestionamiento. Y ellos cuando fueron hijos, menos, ¿verdad? Pero ahora nuestra juventud, la generación Z dice, ¿por qué? ¿Por qué no? Hay muchas preguntas, porque tienen mucha información y quieren saber filtrar, saber por qué no, ¿verdad?
pero si se quiere llegar como a nosotros, que no haga eso y punto, ¿verdad? Y lo presentamos como una señal de respeto. Usted no cuestionaba porque usted respetaba. Autoridad. ¿Verdad? Como autoridad. Y entonces ahora si un joven nos dice, ¿y por qué no? O yo tengo un pensar diferente, qué falta de respeto. En vez de verlo como una oportunidad, siguiendo esta idea de, bueno, dialoguemos, conversemos, hablemos sobre el tema, ¿verdad? Tommy se ve mucho más joven que nosotros, pero no es más joven que nosotros, ¿verdad? Ya Él lleva una ventaja, creo yo. Yo tengo un hijo de 8 años. El pastor tiene uno. ¿Qué edad tiene Lucas? 2 años. Sí. ¿Qué edad tiene su hijo, Tommy? 21. O sea, ya tiene más experiencia y cosas que nosotros no las hemos vivido, él ya las vivió. Aparte, Tommy, de estar investigando en su tesis de teología, en su doctorado, también lo puede hacer práctico con su hijo. No solo quedarme en la teoría. Por eso le damos gracias a Dios porque Tommy nos acompaña hoy en esta conversación. Y que la experiencia lo llevó a la teoría, ¿verdad? Esa inquietud. Ahora, yo tengo una inquietud, Pastor y Tommy. Si no ha llegado la pandemia, nosotros no vamos, no migramos a la era digital. Bueno, Tommy es el invitado. Voy a darle la palabra. Bueno, digamos, el tema, ¿verdad? Ahí es como plantear un escenario hipotético si no hubiera llegado la pandemia. Yo creo que lo preocupante, ¿verdad? Ahí vuelvo a reafirmar que es el hecho, ¿verdad? De que tuvo que llegar la pandemia. Para darnos cuenta de la realidad. Sí. Para nosotros vernos obligados a tener entonces que empezar a implementar, ¿verdad? Involucrarnos ya en lo que es la tecnología y adoptarla, ¿verdad? Como un medio y como una avenida para poderse comunicar. Y no hay que irse muy lejos, Tommy. Meses antes de la pandemia había una opinión muy generalizada del gremio eclesiástico hacia ver mal el que usted tirara su culto a redes sociales. Mira, todavía hay desafíos muy grandes. O sea, uno de los puntos que tal vez, y tal vez no vamos a entrar porque es un punto que nos puede tomar mucho tiempo, pero hay mucha controversia es con respecto a la iglesia en línea o la iglesia virtual. Surgen muchas preguntas, ¿verdad? Posturas más tradicionales. ¿Es esto iglesia? O sea, y la siguiente pregunta, ¿verdad? Que yo hago, bueno, ¿y qué ocupa usted para hacer iglesia? Si no es la persona de Jesús, lo que le da el fundamento a una comunidad de creyentes para que sea iglesia. Y si usted tiene a Jesús en línea, entonces, eso es iglesia. Usted es iglesia. Ya, entonces ve, o sea, volvemos al mismo tema, ¿verdad? De los paradigmas y de que nos cuesta, ¿verdad? A ciertas generaciones tener que dejar atrás. Lo triste con respecto a eso es la realidad es que a las generaciones jóvenes no les importa realmente. Por ejemplo, a mí como millennial, como persona que soy bastante involucrado, ¿verdad? Sí, he estado con la tecnología y con todo. Realmente no, yo comprendo cómo piensan las generaciones mayores, sea la generación X o inclusive un poco más viejos, los baby boomers, pero lo que pasa es que el espacio que ellos, ¿verdad? Que ellos van dejando eso es parte del proceso generacional. Ellos tienen que abandonar, ¿verdad? Para nosotros tomar el lugar. Así que a los más jóvenes eso no es algo que les preocupa. O sea, es simplemente algo de que va a ocurrir ese traslape y de que eso ya, ¿verdad? Es la realidad en que ellos viven. Tommy, bueno, ya el tiempo nos gana, pero tal vez quisiera hacerte una pregunta y es tal vez tu análisis o tu conclusión, porque y esto lo planteo como pastor, ¿verdad? Uno piensa mucho en los millennials, piensa mucho en cómo llegar y cómo usar las redes sociales y la tecnología pero también tenemos varias generaciones en la iglesia que están ahí, ¿verdad? Por ejemplo, hay adultos mayores, hay adultos, hay jóvenes adultos, que son generaciones completamente distintas. Yo creo que tal vez antes quienes estaban liderando, pastoreando en otras épocas, tenían una generación y esa generación prácticamente usted hacía el ministerio solo con una generación. Ahora tenemos todo más acelerado y tenemos una mezcla
de generaciones, ¿verdad? Estamos nosotros los millennials que todavía tenemos una parte importante en la iglesia y una participación. Vienen los Z, pero también tenemos la generación X todavía y los demás. ¿Cómo poder, desde tu pensar, unificar o ser efectivo entendiendo que somos una iglesia hoy en día multigeneracional? ¿Cómo crees que debería ser algo bueno para no dejar a una generación abandonada, botada, por irnos a otra. ¿Verdad? Independientemente cuál sea? ¿Cuál sería tu perspectiva o tu recomendación? Yo creo que el desafío es el diálogo intergeneracional. Yo creo que la iglesia no ha trabajado eficientemente lo que es abrir llamémosle, los canales y las oportunidades para que ese diálogo pueda tener lugar. Porque sí es una realidad de que yo estoy de acuerdo de que en que se vive, pero lastimosamente, ¿verdad? Cuando yo pienso en un pasaje como en Deuteronomio y cuando dice que inculca la verdad a tus hijos, ya el temor de la ley, ¿verdad? Y enséñales esto, me habla, ¿verdad? Lo que es prácticamente dar el legado y enseñar a las generaciones que siguen todos estos principios cristianos, pero el problema es que hay una desconexión muy fuerte en lo que es el diálogo entre generaciones. Estamos prácticamente, ¿verdad? Como aislados. O sea, yo pienso también como si hay una de las figuras que a mí y que está relacionado con el tema de la juventud, que siempre me inspira mucho, es Pablo. Pablo siempre estuvo rodeado de gente joven. Timoteo, Tito. Pablo reconocía que los jóvenes no eran la iglesia del mañana, eran la iglesia del presente. O sea, yo creo que el tradicionalismo se vuelve ya una carga muy pesada para la iglesia, que la iglesia tiene que entender que tiene que despojarse. Así, utilizando la misma metáfora de Pablo, ¿verdad? Cuando dice que el corredor no corre, ¿verdad? Con una carga, ¿verdad? Él corre ligero porque ese es el propósito del corredor, ¿verdad? Hacer el menor tiempo posible en esa carrera. Yo creo que eso tiene que ver mucho. Son puntos que se unen y que van de la mano, porque la iglesia está muy cargada de tradición y esa tradición le roba flexibilidad para que pueda tener una respuesta más eficiente. Uno de los problemas tan grandes que existe con la tecnología es el hecho de que la tecnología avanza de una manera más rápida de lo que nosotros cambiamos. Tommy, ya nos queda poco tiempo, lastimosamente se nos va el tiempo, pero volando. 3 consejos rápidos para nosotros como gente que estamos a veces en un púlpito. ¿Cómo llegarle a esta gente? En palabras rápidas, ¿qué quitamos, qué ponemos? Hoy escuché el diálogo intergeneracional, muy bueno. ¿Qué consejo nos daría para cerrar, Tommy? Para que el evangelio, la idea es que el evangelio llegue a esta gente. Esa es la idea. Bueno, primero que todo, yo creo que... Puntualizando. Hay que entenderlos. Eso es lo primero, ¿verdad? Hay que entenderlos, sí. Y eso no se limita solamente a los jóvenes. Ajá, eso es para todo. Cualquiera que sea la audiencia. Hay que entenderla, ¿verdad? O sea, y para poder entenderla hay que mezclarse con ella. Yo creo que lo segundo es, una vez que nosotros los entendemos, ha habido un proceso de comprensión, es cuáles son sus necesidades, cuáles son sus desafíos y los problemas que ellos enfrentan. Y en base a esos problemas y esos desafíos que ellos están enfrentando, construir a la luz de la Biblia un mensaje que los pueda edificar a ellos. Amén. Sin salirnos nunca del santo evangelio, ¿no? Por supuesto. Esa es la... Pero el tema yo creo que ahí es más qué es lo que ellos necesitan, que qué es más lo que usted quiera darles. Sí. No hay que tener temor a cambiar la forma. O a escuchar también. El fondo no cambia. Exacto. La forma es la que tiene que cambiar. El método. Exacto, o sea, el contenido siempre va a ser el mismo, pero el método es lo importante. Bueno, el tiempo, como decía mi hermano William, nos gana. Y creo que hemos dado una pincelada nada más, ¿verdad? Pero esperamos que esto haya sido provechoso. Creo que vamos a tener que invitar a Tommy a un segundo episodio
pero creo que nos abre nuestro interés a investigar más de este tema. Quedamos entonces despedidos, agradeciendo y esperamos volvernos a ver pronto en un tercer episodio ya. Bendiciones.